En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, de su junta directiva y de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, les estamos dando la cordial bienvenida a la socialización del informe socioeconómico y competitivo de la Aburrasur para el año 2019. Esta es una invitación que ha querido hacer extensiva la Cámara de Comercio para presentar este documento que está basado en la metodología del informe de calidad de vida que se venía construyendo y socializando desde el año 2013 a través de un programa que ustedes en esta ocasión lee la compleja situación que hoy afrontamos y aporta desde luego información cualificada para mejorar la toma de decisiones en el marco de la gobernanza regional. Así que de antemano agradecerles a todos el haber atendido esta invitación, el haber aceptado esta propuesta de la Cámara de Comercio para conocer al detalle este informe socioeconómico. Y para iniciar esta mañana, entonces quiero invitar a la doctora Lilian Mesa Arango, presidenta ejecutiva, quien tiene un saludo esta mañana. Doctora, adelante, buenos días. Un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en la presentación del informe socioeconómico y de competitividad 2019. Al doctor Fabián Quintero, presidente de nuestra junta directiva, a todos los funcionarios de los 5 municipios de la Aburrasur, del área metropolitana y del departamento de Antioquia, que nos facilitaron información para este informe. A la firma Inmersa por el apoyo técnico y a la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Bienvenidos todos. El físico William Thomson Kelvin decía que lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Desde el punto de vista de la planeación y la gestión público-privada, esta sentencia cobra sustancial valor si consideramos que aún estamos lejos de contar con unos buenos sistemas de información que permitan leer las realidades que se pretenden mejorar y establecer unas metas e indicadores a partir de los cuales sea posible evaluar la evolución o retroceso de los planes de acción. Desde los inicios, la Cámara de Comercio Aburrasur ha liderado distintas iniciativas en pro de la superación de esta brecha, entre las cuales se destaca el Comité Técnico de Investigaciones, el Anuario Sociodemográfico y Económico de la Aburrasur, el programa Aburrasur ¿Cómo vamos? Y el presente informe socioeconómico y competitivo de la región. Todos ellos son parte de la génesis de un juicioso proceso de evaluación y supervisión de las dinámicas regionales, en la búsqueda de claves y criterios que permitan hacer más eficiente la formulación de planes, programas y proyectos público-privados, al igual que el seguimiento para verificar sus impactos reales en la realidad socioeconómica regional. Este informe aprovecha muchas lecciones aprendidas, se nutre de metodologías ya validadas y consolida 150 indicadores en 12 dimensiones. Todo este ejercicio, liderado por nuestra entidad cameral, con el apoyo técnico de la firma Inmersa, la cooperación de la Alianza Región, Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y el concurso de un sinnúmero de funcionarios públicos del nivel local, metropolitano y departamental, nos permite contar hoy con una aproximación integral a la realidad socioeconómica de los 5 municipios de la Aburrasur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. En la vigencia del 2019,
a partir de la información pública y privada pertinente, disponible y comparable en el tiempo y con otros territorios. Confío que este esfuerzo, así como las mediciones realizadas, sean la base de un ejercicio cíclico, ponderado y responsable que nos facilite apostarle a la Urrasur unas reflexiones, hallazgos y evidencias que sirvan para mejorar cada vez más la gobernanza territorial, la competitividad económica y la eficiencia y la eficacia en la gestión pública, con el concurso activo de los sectores privado, gremial, académico y social. Sé de los retos que se nos avecinan y mucho más en el marco de la crisis sanitaria y económica desencadenada por el COVID-19. Y no tengo la menor duda que este instrumento de gestión será de vital importancia para superar estos tiempos de incertidumbre y establecer una hoja de ruta que nos permita avanzar hacia una recuperación creciente y sostenible. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a este nuevo informe socioeconómico y de competitividad de la Urrasur. Gracias. Muchas gracias, doctora Lilian, por sus palabras en la mañana de hoy. Agradecerles entonces a ustedes el que estén conectados, darle la bienvenida a los que recientemente se conectan a este encuentro de presentación del informe socioeconómico y competitivo de la Urrasur. Vamos a dar paso entonces a la presentación formal de este informe. Para ello quiero invitar a Jorge Coronel López. Él es economista industrial, magíster en economía y es nuestro actual coordinador de competitividad en la Cámara de Comercio Aburrasur. Es la persona que ha estado al frente de la construcción de este informe y que le ha hecho pues todo el seguimiento y el acompañamiento con todos los aliados que lo componen. Así que bienvenido, Jorge Enrique, y adelante con la presentación del informe. Muchas gracias, un cordial saludo para todos quienes nos acompañan el día de hoy en la socialización de este informe socioeconómico y competitivo de la Urrasur, correspondiente al año 2019. Este informe se inscribe dentro de ese interés institucional por aportar a los sistemas de información municipales, por aportar a la consolidación de datos que permitan avanzar en la lectura del territorio y en la lectura económica y empresarial de los mismos. De igual manera, uno de los objetivos de este informe es consolidar un sistema de información, una serie histórica que ya se tiene, y en ese sentido, pues este informe se inscribe, como ya lo decíamos ahora, lo decía la doctora en la presentación, en el proceso de un informe de calidad de vida que la región ya conocía y que en ese histórico se inscribe este informe. Este informe tiene el siguiente contexto. Desde el año 2013 se consolida en el marco del Observatorio de Calidad de Vida de la Urrasur el primer informe que llevaba ese mismo nombre que el informe de calidad de vida, y consolidaba datos para los 5 municipios del sur. Asimismo, se fueron construyendo anualmente, bajo la metodología de los programas Cómo Vamos en el país, y se fue construyendo sucesivamente entonces el segundo, tercero y etcétera, hasta el 6º informe que se publicó en el año 2018. Este informe, que corresponde al 2019, debió haberse presentado el año pasado, pero naturalmente, como le ocurrió a todos los programas Cómo Vamos en el país, la pandemia hizo retrasar la consolidación de datos, la llegada de las nuevas administraciones, por supuesto que también dificultaba la consecución de los mismos, y en ese sentido, nosotros como Cámara asumimos la producción de este informe en el sentido de no dejar perder un histórico y un acumulado que se convierte en un activo vital para los territorios. Yo quisiera presentar este informe enviando un mensaje inicial, un mensaje institucional, y es el siguiente.
Vamos a ver a continuación una cantidad de datos, de indicadores, pero ojalá la lectura que se vaya a hacer de los mismos trascienda la forma cuantitativa que podamos encontrar y ojalá se generen discusiones más allá del dato mismo. Creo que este informe es vital porque es la base que nos va a permitir a nosotros luego medir el impacto del COVID, que es el informe 2020. En ese sentido, pues informo también que ya hemos comenzado la producción del informe 2020 y esperamos tenerlo a finales de este año, lo cual significaría una muy buena comparación frente a lo que ya sería el marco de la pandemia. Con ese contexto, voy a dar inicio entonces a la presentación advirtiendo la consideración metodológica. Este informe se debe leer de la siguiente manera. Hay una primera dimensión, un primer capítulo, si quieren verlo así, que corresponde a el activo de las personas, es decir, todo lo que está relacionado directamente con las personas. Allí está lo que son los temas de salud, educación, mercado laboral y seguridad social. Segundo, la segunda dimensión tiene que ver con todo lo que es hábitat urbano, en donde encontraremos los indicadores asociados a vivienda, movilidad, medio ambiente y espacio público. La tercera dimensión es buen gobierno y ciudadanía. Es la dimensión que corresponde a los asuntos de cultura, recreación, deporte, a la participación ciudadana también y a lo que tiene que ver con las finanzas y la gestión pública. Y finalmente, en materia de dimensiones, está la dimensión de desarrollo económico y competitividad, donde se encuentra la dinámica empresarial y el entorno macroeconómico. Esas son las dimensiones que agrupan el informe, pero hay dos que son transversales, que es demografía y pobreza y desigualdad. Son transversales porque la demografía acompaña a algunos otros indicadores. Por ejemplo, cuando uno llega a los indicadores de hurtos o a los indicadores de mortalidad o a indicadores de este tipo, se utiliza la variable demográfica y por eso entonces la demografía cruza todas las dimensiones que ustedes acaban de ver en esta presentación. Entonces, con este contexto y sin más preámbulos, entramos a la primera dimensión correspondiente a demografía, pobreza y desigualdad. Esta es la pirámide poblacional de la Aburrasur. A la margen izquierda encuentran las edades y lo que ustedes ven en unas barras de color o en otras sin color son justamente la forma como se distribuye la población en dos periodos de tiempo, el año 2005 y el año 2019. Esta lámina se lee de la siguiente manera. Las barras que ustedes ven sin color, las barras que ustedes están viendo son hombres y mujeres. Es decir, tenemos la distribución poblacional en el año 2005 de hombres y mujeres en el Aburrasur. Se alcanza a ver que esas barras que no tienen color, las que tienen color, se alcanza a ver que esa pirámide está muy concentrada en la parte inferior. Es decir, ahí se agrupa la mayor proporción de la población. Casi que uno podría decir que entonces en el año 2005, los hombres, que son la barra azul, o las mujeres, que es la barra morada clarita que ustedes ven ahí, se está concentrando entre poblaciones que están de 0 años hasta más o menos 20, 24 años. Digamos que en ese grupo estaba la mayor población de la Aburrasur en el año 2005. Cuando miramos cómo se distribuye la población en el año 2019, prepandemia, la pirámide cambió. Ya ahí sí, son las barras que ustedes ven sin color y mire cómo se agrupa es en la parte media, es decir, en las edades de 25 a 29, 30 a 34, y ahí es donde está agrupada la población de la Aburrasur. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido un cambio sustantivo en la distribución poblacional. Es decir, este es un fenómeno inclusive que le pasa al país, es el mismo fenómeno que está viviendo Colombia. Y es un fenómeno en el cual, pues entonces la población se está volviendo menos joven, hay menos jóvenes, pero está creciendo la población en edad de trabajar, lo cual es un primer llamado de advertencia para las políticas de desarrollo, porque son poblaciones que están en una edad de trabajar, lo cual significaría que habría que crear oportunidades, ampliar mercados, etcétera, para llevarlas a los mercados laborales.
Esto creo que también en perspectiva de largo plazo tiene que llevarnos a pensar en un tema, y es cómo estaremos en unos 10 años, en unos 15 años en el Aburrasur de mantenerse esta tendencia. Porque si se mantiene esta tendencia, seguramente nuestra pirámide dentro de 10 o 15 años va a ser muy pequeña en la parte inferior y en la parte media, pero tal vez muy amplia en la parte superior, lo cual significaría que tendríamos unas personas de mayor edad que requerirían otros bienes y servicios que quizá hoy no tenemos. Entonces, yo creo que este es un primer resultado que nos deja la comparación de la pirámide poblacional, y es un cambio sustantivo en la distribución. Este es el índice de envejecimiento. Este índice de envejecimiento lo que mide es la proporción de personas mayores de 65 años versus los por cada 100 menores de 15 años. Hemos tenido un cambio también vital aquí. Nosotros venimos del año 93 en la Aburrasur con una proporción de 17 personas mayores de 65 por cada 100 menores de 15. Eso era la proporción en el año 93. Esa proporción se duplica en el año 2005, pasa a ser 30, y terminamos el año 2019 en 66. Es decir, nosotros entonces tenemos hoy 66 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15. Este es lo que se conoce el índice de envejecimiento, y también es un índice que se compadece, o es un resultado que se compadece con lo que está viviendo el país. Esto corrobora lo que acabo de decir en la pirámide poblacional y debe llamar la atención sobre los desarrollos, insisto, de políticas de empleo, políticas de competitividad y del mismo desarrollo económico. Esta es la línea de pobreza para el año 2019, pues ahí está comparada con el 2018. Voy a llamar la atención sobre esto, que de pronto algunas personas no lo han oído, pero no entienden bien qué significaría la línea de pobreza. En Colombia, la línea de pobreza a nivel nacional, como lo ven en el primer renglón, se estimó, el DANE estima que la línea de pobreza eran 327.674 pesos. Eso significa que entonces una persona ganara, digamos, este dinero, este monto, estaría en la línea de pobreza. Pero si miramos las dos columnas que están a la derecha, sobre todo la última, que corresponde a 1.310.696, digamos que un hogar que tuviera ese nivel de ingresos y en ese hogar estuviese compuesto por 4 personas, ese hogar, al distribuir ese 1.310.000 entre los 4, le daría un hogar en línea de pobreza. El DANE nos acaba de entregar ya el dato, pues obviamente el de 2020, donde nos demostraba que el salario mínimo distribuido en un hogar de 4 personas, pues era un salario que estaba por debajo de la línea de pobreza. O sea, el salario mínimo no estaría garantizando ni siquiera la línea de pobreza. Entonces, este es el indicador de línea de pobreza, que lo voy a utilizar para poder entender el indicador que sigue, que es el de pobreza multidimensional. Este indicador calcula unos valores entre 0 y 100, donde mayor valor representa mayores privaciones. Es un indicador que lo que mide las privaciones de los hogares y de las personas en función de algunos elementos. Por ejemplo, en función de la educación, en función de la salud, en función del trabajo, de condiciones de la vivienda y asuntos relacionados con el desarrollo y la niñez. Es un indicador muy útil para los municipios que están enfrentándose al desarrollo de políticas o a la implementación de políticas de empleo, de trabajo decente, de competitividad misma o desarrollo económico. Va a ser un indicador útil para la construcción de dichas políticas. Es un indicador que se puede interpretar como una forma de gestión de los territorios también, y refleja la calidad de las políticas públicas implementadas. Debo decir, en aras de la claridad de este informe, que aquí no se está midiendo las administraciones ni están, digamos, reflejadas las administraciones actuales que llegaron en el año 2020. Lo que sí alcanzan en algunos indicadores a estar aquí, a leerse, es 2 administraciones anteriores. Gracias a que hay una serie histórica de algunos datos, pues sí se puede leer algunos indicadores en función de las 2 administraciones pasadas que tuvimos en los municipios. Es un indicador que puede ser útil también para el seguimiento de los planes de desarrollo, y es un insumo para la focalización de recursos, sobre todo para los grupos vulnerables. Así se debe leer este indicador. Estos son los componentes del indicador. Entonces ya dije educación, niñez, trabajo, salud y vivienda, y a cada uno de ellos lo acompañan pues unas variables asociadas que son las que le permiten entonces la valoración que acabo de decir. Y este es el resultado en 2019 para la Aburrasur por municipio.
Caldas obtuvo un indicador, un índice de 10,2%, La Estrella de 10%, Sabaneta de 5%, Itagüí de 4,6% y Envigado de 4,4%. Como dije en la presentación del indicador, es decir, a mayor valoración, mayor niveles de privación, y a menor valoración, a menor indicador, pues seguramente que se debe entender como un mejor resultado. Vamos a mirar los resultados por municipio para mirar dónde están las mayores privaciones. Antes debo decir de dónde venimos. Por ejemplo, Caldas estaba en 7,5 en el año 2018, pasa a 10,2, es decir, desmejora el indicador. La Estrella estaba en 4,7 y pasa a 10, también obviamente es un efecto negativo. 4,3 estaba en Sabaneta y sube a 5, 3,3 estaba en Itagüí, pasa a 4,6 y finalmente Envigado estaba en 1,8 y pasa a 4,4. Yo creo que aquí nos queda ya una primera conclusión, y es que entonces el índice de pobreza multidimensional entre 2018 y 2019 se afectó negativamente, y ya esto es una primera alerta que deberíamos prender, porque sabemos entonces los resultados de 2020 cómo vendrán. Es decir, que seguramente esto va a empeorar en el próximo informe, lo cual entonces aquí prenderíamos una alerta en materia del índice de pobreza multidimensional. Este es entonces ya el índice, pero por municipio. Encontramos aquí digamos que una conclusión general para todos. Las mayores privaciones, por ejemplo, en Caldas están en educación y en empleo formal, pero va a ser repetitivo para todos los municipios. Es decir, la conclusión es que en el Aburrasur las mayores privaciones están en educación y en empleo. Eso no es un dato nuevo, no es un dato que sea un hallazgo de este informe, se venía reflejando en informes pasados, inclusive en otras encuestas que aplican otras instituciones, hemos visto que también estos dos componentes son los más críticos. Entonces aquí estaría, digamos, el reflejo de este indicador. El bajo logro educativo y el empleo formal son los dos indicadores más preocupantes en Caldas en el 2019, y donde sí está muy bien son en todo lo que tiene que ver con condiciones del hogar. Digamos que ahí donde hay menos preocupaciones según el indicador. En Envigado ocurre lo mismo, solamente que queda el empleo formal en primer lugar y el bajo logro educativo está en el segundo, pero igual, digamos, se mantiene que es el empleo y la educación las mayores privaciones. Una forma de impactar sería mediante políticas que busquen ampliar los mercados de las empresas. La ampliación de los mercados debería traer mayores empleos, y en ese sentido, pues, se podría enfrentar esta dificultad del empleo formal que se está evidenciando en este indicador de pobreza multidimensional. En Itagüí ocurre lo mismo. Itagüí tiene el empleo formal con 46,85 y el bajo logro educativo en 37%. Este sería entonces los mismos dos indicadores de impacto negativo que tendría este indicador en Itagüí. La Estrella se repite, vea, bajo logro educativo. Cuando digo bajo logro educativo, el indicador lo que está midiendo es los años de escolaridad dentro del hogar. Eso me parece que es importante decirlo. Entonces, a mayor años de escolaridad, pues seguramente que va a ser mejor el logro educativo, y en ese sentido, entonces, seguramente que se van a reflejar mejores datos aquí. Ese, digamos, que es por la razón por la cual ese indicador está resultando tan negativo. Y en Sabaneta, finalmente, estarían también entonces el empleo formal, bajo logro educativo, el rezago escolar y el aseguramiento en salud como los cuatro principales negativos o los más preocupantes para el municipio. Hasta ahí el indicador de pobreza multidimensional. Vamos a otro, que es el índice de calidad de vida multidimensional. Este índice, al contrario del anterior, tiene más variables, tiene 40 variables, tiene 15 dimensiones, es más generoso tanto en variables como en dimensiones. Es un indicador que también se mide de 0 a 100, como el anterior, pero si el anterior se interpretaba, es decir, como a mayor indicador, a mayor valor, era un valor negativo, aquí va a ser al contrario. Aquí el indicador entre mayor valor es un valor positivo, o sea, el que saque más valor, se acerque más a 100, es porque está muy bien, digamos, en ese indicador. Es un indicador sintético, y entonces en ese sentido, pues vamos a mirar cómo está el Aburrasur. Antes, pues la mención general de cuáles son las variables. Aquí están entonces las dimensiones, el entorno y la calidad de la vivienda, el acceso a servicios públicos y medio ambiente son otras dos, escolaridad, desescolarización, movilidad, por ejemplo, son también parte de las dimensiones de este indicador. El capital físico del hogar, la participación y la libertad y la seguridad son otros componentes. Y finalmente tenemos vulnerabilidad, salud,
trabajo, recreación, ingresos, percepción de la calidad del aire. En este indicador ocurre más o menos lo mismo que en el anterior, y es que encontramos que casi todos los municipios tienen un mismo problema, ¿no? Esta es la fotografía para todos. Esta es como quedó el indicador de calidad de vida multidimensional por municipio. Entonces, Envigado tiene un valor de 51,62, Sabaneta 49,99, Itagüí de 43, La Estrella 43,34 y Caldas 42. Como dije ahora, el que mayor valor tenga, pues se debe entender que está en mejores condiciones frente a otros que tengan una menor calificación. Mirándolo por, ¿de dónde venimos? Todos disminuyeron. Por ejemplo, Envigado baja de 58 a 51, Sabaneta de 53 a 49, Itagüí de 45 a 43, La Estrella de 46 a 43, y el que relativamente se mantiene es Caldas, que mantiene sobre 42. Digamos que el que menos cambia aquí, el que no cambia es Caldas, de resto todos sí bajan unos puntos en el indicador. Aquí hay otra alerta, y es que entonces si vamos a medir 2020 probablemente, o la hipótesis es que este indicador pues va a desmejorar, y si ya veníamos con esta tendencia, pues entonces sería preocupante este indicador. Aquí estarían entonces los resultados por municipio. Entonces Caldas está muy bien en lo que es vulnerabilidad, en lo que es capital del hogar. Ahí digamos que está bien. En el tema de la escolarización, pues ahí está en términos negativos, pero es escolarización. Estaría bien, acceso a servicios públicos está relativamente bien, pero donde sí está, digamos, mal en función de cómo se mide es en recreación, en trabajo y en movilidad. Digamos que los tres más negativos para Caldas serían esos ítems que acabo de mencionar. En Envigado ocurre exactamente igual. De vulnerabilidad, capital del hogar y la desescolarización pues son los principales, y recreación, trabajo y participación, aquí entra participación en Envigado como los más preocupantes. En Itagüí se repite, es casi que la misma fotografía que estamos viendo en casi todos los municipios. Voy a referirme solamente a los más críticos, recreación y trabajo, que son los más preocupantes. Y mire que esto se compadece con el indicador anterior que veíamos, el de pobreza multidimensional. Aunque son diferentes, sí hay una coincidencia, que el tema del trabajo y el tema en este caso recreación, pues son los más críticos. La Estrella también tiene crítico el tema, la recreación y el trabajo y la movilidad. Y finalmente Sabaneta también repite sobre esos mismos elementos. Entonces, ahí hay una conclusión, y es que el Aburrasur tiene unos desafíos grandes en materia de empleo, en materia de lo que significa recreación y en materia de lo que es la misma educación y movilidad. Dejamos entonces el primer capítulo, que era demografía, y vamos a mirar pues algo de salud. Obviamente esto es una síntesis, ustedes tendrán acceso al informe. Al terminar esto estará disponible en nuestra página web y tendrán acceso al informe, que es donde están todos los indicadores. Aquí hay una síntesis por dimensión. Estas son las principales causas de mortalidad por municipio en el año 2019. Aquí, digamos, se mantiene lo que ya veíamos en los informes anteriores y lo que se ha dicho en la región. Digamos que las 5 principales causas de mortalidad son las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas en vías respiratorias y las infecciones respiratorias agudas. Esto creo que es un tema bien conocido, sobre lo cual vale la pena insistir. Creo que ahora, en el marco de la pandemia y al estar el tema de la salud en la agenda pública, pues con mayor razón esto debería hacer parte de una política en la cual pues haya mayores acciones, sobre todo con una perspectiva de prevención. En materia de educación, presentaremos el dato que tiene que ver con la inversión en educación como proporción de la inversión pública total por municipios. Esto lo que nos va a marcar son tendencias. Me voy a referir a cada uno de ellos. Voy a empezar por la línea amarilla que ustedes ven aquí abajo, que es correspondiente al municipio de La Estrella. Es decir, que entre 2012, y aquí es donde hay 2 administraciones, 2012 y 2019, digamos que más o menos la inversión en educación que ha dedicado La Estrella ha oscilado entre 10 y 15% de la inversión total que ha tenido el municipio. Es decir, que ha destinado ese porcentaje al tema de la educación. Lo mismo ha pasado en Caldas, es decir, que más o menos ha dedicado esa proporción, 10, 15% de la inversión total, lo ha dedicado a la educación. Pero cambia cuando miramos otros municipios. Por ejemplo, si miramos Itagüí,
Itagüí arranca el 2012, Itagüí es la línea morada que ustedes alcanzan de pronto a ver por acá, arranca más o menos sobre un nivel de 32, 33% en 2012 y termina sobre niveles un poco inferiores al 30%. Es decir, tiene un alza en una administración, parece que alcanza a llegar al 40%, pero luego viene un descenso en la proporción y termina por debajo del 30%. Envigado, digamos que mantiene una constancia en la inversión, está entre 25 y un 30%, es decir, en todo este periodo ha mantenido la misma proporción en materia de inversión en educación. El que ha cambiado sustancialmente es Sabaneta y ha bajado de niveles de 41, 42% a niveles más o menos del 24% en materia de inversión en educación versus la inversión total que él dedica, ¿no? Esa sería, digamos, la tendencia que están mostrando los municipios en estos dos periodos administrativos. Mercado laboral, una de las grandes preocupaciones, como lo hemos visto, pues voy a mostrar aquí. Por ahora, esta lámina que ustedes están viendo es la fotografía, le digo yo, del empleo y del desempleo en el área metropolitana. La línea azul que ustedes ven es la línea del empleo. Esa línea se lee al margen derecho. Se lee más o menos así, que arrancamos en el área metropolitana. Esto no es Aburrasur, esto es área metropolitana. Arrancamos con un empleo en el 2012 de más o menos el 57%, subimos en el 2014 a más o menos el 59%, casi el 60%, y bajó, el empleo baja desde 2014 hasta el 2019 a más o menos el 56%. Si ustedes se dan cuenta, terminamos el 2019, no había pandemia, estábamos por debajo de los niveles de 2012, primera conclusión. Y segunda conclusión, mucho más preocupante, es que ya acumulábamos por lo menos casi 6 años de un descenso en el empleo. Ese es un termómetro muy importante, porque si una economía, un territorio empieza a marcar tanto tiempo, casi 6 años, con una tendencia decreciente en el empleo, es porque algo tiene que estar pasando en su aparato productivo, algo tiene que estar pasando en su organización social, y por lo menos esas preguntas deberían estar siempre rebotando en todos los debates públicos. El otro análisis que va a ser correspondiente a lo que acabo de decir es el del desempleo, que es la línea naranja que ustedes ven. Empezamos en el 2012 en el área metropolitana con un desempleo del 12,4%, baja al 10%, y de ahí, digamos que se mantiene sobre el 10%, pero después de 2017 sube al 12%. Ya sabemos lo que ha pasado en el 2020, o sea que ya sabemos este indicador hacia dónde va en el año 2020. Pero entonces aquí tenemos también, correspondiente a lo que dije, una gran preocupación en materia laboral. Estos indicadores, que son indicadores macros, son indicadores todavía muy agregados, sirven es como para prender alertas, para preguntarnos una cantidad de cosas, y ojalá, por eso decía al principio de la presentación, no se quedara en este simple dato, sino que vamos a trascender el dato y vamos a preguntarnos por qué no hemos sido capaces de crear más empleo, de generar más oportunidades, y yo creo que ahí es donde se desatarían indicadores importantes. De hecho, quisiera enviarle un mensaje a los municipios que están en perspectiva de formular la política de trabajo decente. Yo sí quisiera decir que la política de trabajo decente no se inscribe solamente sobre el indicador de empleo y desempleo. La política de trabajo decente es muchísimo más que eso, implica muchísimo más información. Ojalá la logren entender en toda su real dimensión, porque les vendría muy bien, inclusive, no solo en la formulación de la política, sino en la determinación de indicadores para esa política. Este es el desempleo y el empleo, ahora sí, para la Aburrasur. Deberían preguntar por qué no hay datos correspondientes al año 2018, o a periodos anteriores. No es un asunto que lo hayamos seleccionado así, sino es porque no hay información de 2018. Creo que aquí valdría la consideración que hemos siempre hecho en varios espacios, en varias tribunas, y es decir, sobre la importancia, o llamar la atención sobre la importancia de consolidar datos socioeconómicos para los municipios. Este indicador es un indicador que se recoge de la encuesta de calidad de vida, es un indicador bienal, cada 2 años se recoge, o sea que por eso los municipios solamente tienen datos 2017, 2019, o en su defecto lo tuvieron 2015, y lo tendrán, suponemos, ahora en 2021, pero no hay datos en los periodos intermedios. Es muy importante que ojalá avancemos hacia allá y ojalá logremos capturar información para los periodos que, digamos, están quedando por fuera. El desempleo,
y la ocupación, pues naturalmente que se han deteriorado. La azul es la tasa de desempleo en el 2017, la naranja es la tasa de desempleo en el 2019, pues creció el desempleo entonces en el Aburrá Sur, lo cual significaría que es una gran preocupación porque sabemos lo que viene ahora con el año 2020 y 2021 con la pandemia. Estos son los ingresos de la población ocupada, entonces uno podría decir, bueno, entonces los que están ocupados, ¿cuál es su nivel de ingresos y cómo podrá estar la situación de ingresos de las personas ocupadas? En el 2019, mire los datos por municipio. El promedio de los ocupados en Caldas obtuvieron ingresos de 878.000 pesos, en Envigado de 1.311.000. Si ustedes recuerdan lo que dije al principio cuando mostraba la línea de pobreza, si esos hogares de Envigado, por ejemplo, 1.310.000, y ese es el ingreso de un hogar de 4 personas donde no hay más ingresos sino ese, pues uno ya diría que ese tipo de hogar clasificaría para un hogar bajo la línea de pobreza. Naturalmente que los otros municipios que están por debajo de ese monto, pues estarían en condiciones más o menos parecidas. Itagüí tuvo un ingreso promedio de la población ocupada de 1.130.000, La Estrella de 872.000 y Sabaneta de 1.210.000. Esto nos da una idea de lo que significa la remuneración a los asalariados en el Aburrá Sur. Y esta es la distribución por género. Este es un indicador útil, sobre todo ahora que hay, digamos, un interés por visibilizar datos no solo de la mujer desde el punto de vista del mercado laboral, sino también de indicadores socioeconómicos. Entonces aquí entregamos el dato de ingresos también por género. La diferencia pues se da en Caldas de 940 los hombres, las mujeres 791, igual en Envigado 1.368.000 a 1.237.000 las mujeres, en Itagüí 1.151.000 hombres a 1.100.000 las mujeres, y finalmente La Estrella 941.770 hombres y mujeres respectivamente, y Sabaneta 1.312.000 a 1.090.000 hombre y mujer. Esta, digamos que entonces es la proporción de ingresos de hombre-mujer en cada uno de los municipios en 2019. Este es el dato promedio 2019. Bien, dejamos entonces el mercado laboral y entramos a mirar el entorno macroeconómico. Aquí tenemos un indicador. Este es un indicador que queremos destacar, lo valoramos bastante desde la Cámara. Es un indicador útil, es un indicador nuevo. Este no estaba en los informes anteriores, no se puede comparar. Este es el famoso Índice Municipal de Competitividad de Antioquia. Yo sé que su lectura ahí es engorrosa, pero ya voy a decir más o menos cómo se lee. Está puesto en términos de semáforo, pero déjenme llamar la atención sobre lo siguiente. Entonces es un indicador que mide la competitividad, en este caso de los municipios. Hago insistencia en esto porque no había un indicador de competitividad municipal. Lo tenía Colombia como país, lo tenían los departamentos y los tenían escasamente algunas ciudades capitales, pero no lo tenían los municipios. En el año 2019 se hizo, bueno, el año 2019-2020 se hizo un ejercicio, lo hizo la Gobernación de Antioquia con la Universidad de Antioquia, con su Facultad de Economía y el Grupo de Macroeconomía Aplicada, y vale la pena destacarlo, porque hicieron este ejercicio de medir la competitividad con la metodología del Foro Económico. Es decir, que esto entonces permite márgenes de comparabilidad con otras regiones, con otros territorios, y eso digamos que es lo destacable del indicador. A mano izquierda ustedes ven los elementos que se miden y obviamente en cada una de las columnas ven los municipios. Los rectángulos rojos que ustedes ven son las condiciones críticas. Entonces, si me refiero, por ejemplo, a la Aburrá Sur y voy a buscar a Envigado, y ahí es donde voy a tratar de explicar cómo se lee esto. Cuando miro a Envigado y miro que tiene un indicador rojo, capacidades, es porque entonces ese es el indicador donde Envigado obtuvo la menor valoración, es el indicador más crítico para Envigado y es donde Envigado podría empezar a trabajar para mejorar su competitividad. Los indicadores amarillos pues están un poco mejor y naturalmente que los verdes son donde está muy bien y los números indican el puesto que obtuvo a nivel departamental. Entonces, donde ustedes vean el 1, 2 o 3 es porque se ocupan los primeros puestos y demás eso es porque está ocupando pues otros puestos más lejanos. Entonces, en este caso, Envigado ocupó el puesto 85 a nivel departamental en materia de capacidades. Si vamos a mirar Sabaneta, por ejemplo, no tiene un indicador en rojo. El indicador más crítico para Sabaneta está en salud
Ese ocupó el puesto 22 en el departamento y digamos que en términos generales aparece bien calificado frente a los demás. Eso no significa que no tenga espacio para mejorar obviamente la competitividad, pero es un indicador que le permitiría orientar sus políticas y sus programas, es lo que quiero decir. Itagüí se repite como en Envigado, tiene un resultado muy parecido. Mire que el indicador crítico lo tiene en capacidades y algunos otros críticos están, por ejemplo, en salud y lo tiene en el sistema financiero. La Estrella tiene dos críticos, salud y tiene el de sistema financiero y tiene Caldas, digamos que no tiene indicadores en rojo, pero casi todos los tiene como indicadores críticos en amarillo, es decir, un término intermedio, y no tiene un indicador absolutamente en verde. Donde mejor está Caldas, donde mejor puesto ocupó fue en la adopción de TICs y obviamente en el indicador general. Si ustedes miran la primera columna, la primera fila, perdón, la que está aquí, esta, va señalando los indicadores, el puesto que ocupó cada municipio en este indicador. Llamaré la atención sobre lo siguiente, pues Medellín ocupa el primer lugar en el departamento, pero miremos que entonces en los municipios de la Aburrasur ocupan los siguientes puestos. Envigado ocupó el cuarto puesto en el departamento, Sabaneta el segundo, Itagüí el quinto, La Estrella el séptimo y Caldas el noveno. Es decir, en el top 10 del indicador, los 5 municipios de la Aburrasur clasifican en ese top 10. Yo creo que eso es un buen balance a partir de este dato y valdría la pena, ojalá, un llamado para que ojalá se siga midiendo este indicador sobre el cual pues nosotros trataremos de hacerle un seguimiento y seguir dando algunas orientaciones sobre el mismo en materia de la lectura para los territorios. Seguridad ciudadana. Aquí pues hacemos referencia a uno de los indicadores que más se presenta y que digamos a que más se le hace seguimiento, que es el tema de los hurtos. Aquí está hurto a personas en espacio público, hurtos a residencias y hurto a locales comerciales. Son los 3 indicadores que más preocupan en este tema, en esta dimensión de seguridad. A mano derecha está el número de hurtos a residencias y a locales comerciales. Ahí registran a mano derecha. Y a mano izquierda registra el número de hurtos a personas en espacio público. En términos generales, todos crecen. Esto es a partir de denuncias. Esto podrá tener algún nivel de subregistro, naturalmente, pero aún así, pues digamos que preocupa que año a año se está viendo que crece los hurtos a personas y esto tiene que también prender alertas, sobre todo en los espacios donde se discuten los temas de seguridad, convivencia en los municipios con los alcaldes y seguramente que allí hacen seguimiento a esto, pero queremos entonces poner en consideración lo que se capturó a partir de Policía Nacional. Vivienda y servicios públicos. La Aburrasur tuvo el siguiente comportamiento con lo que tiene que ver en unidades de vivienda. Aquí están clasificadas por BIS, no BIS y las viviendas VIP. Digamos que en términos generales, las unidades de vivienda que iniciaron construcción en el 2019 fueron en BIS 1020 para la Aburrasur, no BIS 5812 y VIP 127, todas concentradas en Envigado. Digamos que es la manera general de entender las 3 clasificaciones de construcción de vivienda en el Aburrasur, pero quisiera aprovechar este indicador también para llamar la atención y asociándolo a los indicadores críticos que presentamos ahora de pobreza, al tema del empleo, al tema de la educación, y es qué bueno cruzar estos indicadores para empezar a mirar también cómo distribuimos nuestro territorio, cómo hacemos una buena gestión del mismo, pensando tanto en asuntos habitacionales, pero también pensando en el equilibrio que correspondería en materia de empleo. Este es, digamos, el resultado entonces que tenemos en materia de vivienda que iniciaron construcción en el año 2019. Este es el consumo de agua. Este es un indicador que debería no solo llamar la atención por el resultado mismo, sino que nos debería llevar siempre hacia el tema de la conciencia ciudadana, nos debería mover hacia políticas de racionalización, de más concientización sobre el agua, y este es el resultado pues aquí está todo el periodo, pero voy a referirme al año 2019. Digamos que estamos, la primera conclusión es que estamos por fuera de la guía que ofrece la OMS, que es 100 litros habitante día. Digamos que en el Aburrasur estuvimos en Caldas en 146 litros habitante día, en Envigado en 149, en Itagüí en 141,
en La Estrella en 139 y en Sabaneta 134. En términos en promedio, en el 2019, esos fueron los consumos de agua. Yo creo que aquí hay, digamos, un llamado de atención. Aquí valdría la pena hacer las consideraciones sobre esto. Y casi siempre cuando hacemos referencia al tema del agua, pues decimos no solo lo vital que es, sino que deberíamos pensar también sobre dónde están nuestras fuentes hídricas, porque no necesariamente están ni en el Aburrá Sur, ni siquiera en el área metropolitana. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también se podría hacer la reflexión. Este es el consumo promedio de energía en el Aburrá Sur. El consumo de energía es un indicador muy importante, pues primero porque determina también la dinámica económica, pero hay unas guías que están determinadas. En este caso está la guía de EPM, que es 1,2 kilovatio día, habitante día, y el resultado en 2019 fue por encima, un poco por encima de esa guía, 1.4 en Caldas, 1.9 en Envigado, 1.4 en Itagüí, La Estrella 1.5 y finalmente en Sabaneta en 2.1. Entonces, estos consumos de energía, digamos, también están por fuera de la guía de EPM, y aquí pues valdría la pena hacer las mismas consideraciones de políticas y de concientización o de revisión, al menos a los márgenes que los municipios tengan alrededor de este tema. Medio ambiente. Esta es la calidad del aire. Este es un indicador que la región creo que se ha apropiado de él. Creo que cada vez hemos entendido, o al menos nos hemos acercado más a un indicador. Creo que, digamos, por lo que nos ha ocurrido con las crisis ambientales de los últimos años, nos hemos acercado a él. No es un indicador, digamos, novedoso ya para la sociedad. Y este entonces es el indicador de concentración PM2.5. La norma nacional dice que el máximo debería estar en 20 microgramos por metro cúbico, y en los puntos de medición, aquí no son municipios, aquí son los puntos que se tienen de medición desde el área metropolitana. Digamos que en el 2019 solamente 2 puntos estuvieron por debajo de esa norma, es decir, se cumplían la norma en términos promedio, que fue el punto que se llama Consejo Itagüí y Hospital La Estrella. Los otros 3, que es La Sallista en Caldas, Justicia en Itagüí y el Metro de La Estrella en Sabaneta, pues digamos que estuvieron por encima. Unos levemente, como el primero de La Sallista, y otros, digamos que de manera importante, están sustancialmente importante, altos por fuera de la norma, como el caso de Metro La Estrella. Este fue, digamos, entonces la concentración del aire en promedio en el 2019. Este es un indicador que personalmente me gusta mucho y creo que vale la pena considerarlo. Este es el indicador de calidad del agua del río Medellín, pero porque muestra unos elementos que son bien importantes. Ahí están los años, las líneas que ustedes están viendo son años, 2016, 2017, etcétera. Y voy a referirme a la línea verde que está allí referida, que es la del año 2019. La línea es decreciente en el siguiente sentido, es decir, cada punto que ustedes están viendo ahí, me voy a devolver un momentico, cada punto que ustedes ven abajo significa un punto de medición de la calidad del agua del río de Medellín. Es decir, que entonces el punto donde él nace, que es en la reserva del Alto de San Miguel, pues la calidad del agua está en términos buenos, inclusive está en el borde de bueno, o sea, no es tampoco, digamos, extremadamente bueno para la clasificación que tiene estipulada inclusive EPM y el área. Pero ese es el punto de nacimiento. Y a medida que se va distanciando, el río va corriendo y se va distanciando y hay unos puntos de medición, la calidad del agua va disminuyendo. Las razones son varias, pero una de ellas es naturalmente que son las aguas que llegan al río, los afluentes y demás, pues van deteriorando la calidad del agua. Pero comparando lo que pasó 2019 con 2018, se nota un deterioro. Es decir, el 2018 fue tuvo mejor el índice de calidad del agua del río Medellín que en el 2019. Y yo creo que es un indicador que entonces valdría la pena, o es un resultado que valdría la pena al menos preguntarnos más allá de lo que pasó, y es que hay detrás, qué pudo haber pasado. Las afluentes desmejoraron y entonces eso hizo que deteriorara la calidad del agua, porque pues conocemos los esfuerzos que se hacen en materia de mejorar la calidad del agua del río, pero nos llama la atención que entre 2018 y 2019, sobre todo en este último año, pues haya desmejorado tanto la calidad del agua. Mire que terminamos inclusive casi en el borde de un nivel regular, inclusive en el borde hacia mala, ¿no? En el último punto de medición que se tiene antes de San Fernando. Movilidad y espacio público. Pues acá traemos el indicador de la inversión pública en transporte. Aquí está por rubros.
Simplemente la conclusión general es que casi todos los municipios de la Urrasur pues dedicaron en el 2019 recursos para planes de tránsito, educación y dotación de equipos o a mejoramiento y mantenimiento de vías. Ahí están, digamos, concentrados los mayores recursos que se dedicaron en el 2019 en los 5 municipios de la Urrasur. Solamente 2 municipios, hicieron construcción de vías, eso fue Envigado y Sabaneta, y solamente un municipio dedicó pues a lo que se conoce el rubro como infraestructura para transporte no motorizado, que es Sabaneta. No es que sea el único, perdón, sino que los otros, por el monto que hicieron y dada la escala que se está utilizando, son menores, pero Envigado también, digamos, dedicó una parte de la inversión a eso. Entonces, esto digamos que es la inversión pública en transporte según los rubros que reportan a la Contaduría General de la Nación. Cultura y recreación, uno de los indicadores que en pobreza salió como crítico y preocupante, pues aquí está por lo menos la inversión que se dedica en cultura como la inversión total. Entre 2018 y 2019 la inversión en todos los municipios disminuye. En Caldas baja de 3.5 a 3.2, en Envigado baja de 8.9 a 6.9, baja 2 puntos. 2 puntos, en Itagüí baja de 6.5 a 5.8. Solamente en La Estrella es donde hay un aumento, pasa de 4.4 y dobla casi a 9 puntos, a 9% la inversión en cultura, y en Sabaneta, digamos que disminuye de 6.6 a 6%. En términos generales, en la Urrasur, entonces como proporción, bajamos la inversión en cultura de 7.2% a 6.3%. Es decir, entonces, toda la inversión que se hizo pública, el 6.3 fue lo que se dedicó a la inversión en cultura. Esa digamos que es la forma de leer esto en materia regional. Gestión y finanzas públicas. Ya con esto vamos llegando a las 2 últimas dimensiones. Aquí está, pues, digamos, la participación del impuesto predial sobre el total de los impuestos recaudados. En el Urrasur me voy a referir al término regional. Digamos que nosotros en el 2019 participamos con el 39%, o sea, el 39% de la participación del impuesto predial sobre el total del recaudo. Esto muestra la importancia, pues, naturalmente que tiene este impuesto sobre los municipios, y ahí tienen, digamos, la manera como se distribuye y se puede comparar con el año 2018. Por ejemplo, en Envigado representa el 46% o representó el 46% en el 2019, mientras que en Caldas el 27%, en Itagüí el 31%, en La Estrella no tuvimos datos y en Sabaneta el 38%. Y este es industria y comercio. Más o menos también con la misma lectura, cuánto participa industria y comercio del total de impuestos recaudados. En la Urrasur terminamos el 2019 participando con el 34%, ¿sí? Del total de recaudos fue el 34% correspondiente a industria y comercio, pero veníamos de un 41%, es decir que entonces bajamos la participación de industria y comercio, y pudo explicarse por lo que ocurrió en Itagüí, que baja del 65 al 48%. En el resto de municipios relativamente se mantiene constante. En Caldas mira que está alrededor de 29, en Envigado 27, en Sabaneta 39, digamos que es relativamente constante. Y finalmente la dinámica empresarial. Esta es la inversión pública que los municipios dedican a lo que se conoce como promoción y desarrollo, promoción del desarrollo. Estos son los montos totales a nivel regional. Tenemos desde el 2016 por lo menos una tendencia creciente a promoción del desarrollo, pero por supuesto, acá lo que también hay es unos componentes que tienen que ver con capacitaciones, aquí tienen unos componentes, algunos con infraestructura, y entonces digamos que es el monto general, esa es la forma general. Esta es la distribución empresarial de la Urrasur, pues en el 2019 corresponde a los años anteriores, se mantiene en las proporciones. Vamos a decir que nosotros en el 2019 tenemos un tejido empresarial que el 88% es microempresa. La pequeña empresa es el 8%, la mediana corresponde al 3% y el 1% es la gran empresa. Esta distribución, como digo, se compadece a los años anteriores. Inclusive una distribución que se parece mucho a la distribución del país. Es más o menos una distribución que tiene una semejanza, y digamos, nosotros no tuvimos en el 2009 cambios sustantivos en materia de la distribución. Y estos son indicadores nuevos, estos indicadores no estaban en los informes anteriores. Esta metodología, pues aprovecho para decir que naturalmente que se está renovando, es una metodología que
que habrá que dinamizarla con otros elementos. Estos indicadores entonces no estaban, que son los indicadores de creación, de cierre y de supervivencia. Se calculan de la siguiente manera, pues nosotros miramos las empresas que se crearon en 2014 y tratamos de buscarlas año a año para ver qué había pasado con ellas hasta el 2019, es decir, ahí están los primeros 5 años de vida de las empresas. Entonces, de las 5.000 que se crearon en 2014, llegamos con 2.323 al 2019. Eso significa que entonces tuvimos unas tasas de cierre que se calcularon, por ejemplo, para el año 3 en el 32% y para el año entre 4 y 5 del 14%. Yo creo que este indicador, y es una reflexión interna que hemos hecho, nos lleva a varias consideraciones, y es entonces mirar, pues naturalmente, lo importante que es el acompañamiento, el fortalecimiento de las empresas, sobre todo en los 2, 3 primeros años, y a partir de ahí tratar, entonces, digamos, de reducir esa idea que se tenía, al menos de un horizonte de 5 años, como el valle que llamaba la gente el valle de la muerte. Pero creo que es importante llevarlo a la consideración de que se acortan los tiempos, de que habrá que actuar muchísimo más rápido sobre los emprendimientos que van surgiendo. Esto inclusive habrá que analizarlo también a la luz de los sectores. Esto tiene unas consideraciones bien importantes que ojalá con los equipos de desarrollo económico de los municipios nos pudiéramos unir, hacerle lecturas a esto. Ojalá que una buena mesa de trabajo para tener lecturas sobre esto y ampliar los conocimientos alrededor de un indicador que es relativamente novedoso, porque pues ni siquiera lo había para el país. Y entonces aquí estamos ya empezando a hablar de tasas de cierre y de tasas de supervivencia. Aquí está la de supervivencia, es la contraria, pues. Esto es cuando digo que esto es una tasa de aproximación, eso se aproxima a lo que es una tasa de supervivencia, es porque pues uno podría perfilarse, digamos, en función de algunas otras consideraciones técnicas. Algo muy importante, son 2 indicadores, la tasa de supervivencia y la tasa de cierre, que están en el marco de las consideraciones de la OCDE. Es decir, que entonces ya estamos, digamos, con algunos indicadores que el país va a tener que empezar a tributarle a la OCDE para poder ser objeto de comparación. Entonces nosotros tenemos una tasa de supervivencia que naturalmente año a año va disminuyendo a medida que las empresas pues, van pasando, y bajamos del 75% en el primer año al 35% más o menos en el año 5. Esa es la tasa de supervivencia, el comportamiento. Con las consideraciones hechas por la doctora al inicio, con los agradecimientos a la firma Inmersa, a la Alianza Región, a la Cámara Colombo-Alemana, con el anuncio ya dispuesto sobre lo que empezamos a hacer, calcular el informe de 2020, de lo cual rogamos a los equipos de gobierno, gracias por los acompañamientos y los apoyos que nos han dado, y esperamos volver a contar con ellos ahora, y en la medida en que más rápido pues podamos tener la información, pues seguramente más rápido podemos sacar el informe de 2020 para que ojalá terminemos este año con todo lo que sería el informe socioeconómico de la Urrasur comparado 2019 y 2020. Sin más consideraciones, muchísimas gracias a todas las instituciones y a las personas que hicieron posible este informe, y quedará disponible en la página web nuestra. Gracias. Claro que sí, Jorge Enrique, muchas gracias a usted por la presentación en nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur. No sé si de pronto, pues en este momento no hay preguntas formuladas, pero si de pronto alguno de los asistentes tiene alguna inquietud o quiere aclarar algún punto del informe que se ha presentado, pues los invitamos a que en la opción de preguntas que encuentran al costado derecho en nuestro panel de control de nuestra plataforma, pueden formularlas. Vamos a dar un minutico para que los que tengan la inquietud pues lo puedan hacer, y desde luego entonces poder dar respuesta de manera acertada. Adelante, Jorge. Bueno, recuerden, en la opción de preguntas, en el costado derecho, en su panel de control, van a encontrar la opción de formular alguna inquietud que tengan, y si no, entonces podríamos dar paso entonces al cierre del evento. ¿Están escuchando? No, muy raro. Jorge, ¿me escuchan? Ahí estoy. Muy raro. No, yo no escucho, Fabián. Claro, está escuchando allá. En todos los aspectos. Porque yo quisiera como de pronto
informes a veces contables que se fijan en lo pasado, sino que uno pudiese hacer como ese ejercicio de perspectiva con lo que tenemos. Jorge, ¿me escucha? Jorge, ¿me escucha? Jorge, bueno, doctor Fabián tiene una pregunta, no sé si de pronto desde donde está conectado, obviamente no lo puede hacer. Sí, sí, Carlos, adelante. Jorge, bueno, tenemos una inquietud por parte de uno de los asistentes en este momento. La pregunta es la siguiente. Déjame un segundito, ya aquí la formulamos. A partir, dice, por favor me ayudan a entender si en este informe se tienen en cuenta el crecimiento de los sectores emergentes, creativos, culturales y digital. Bueno, este informe lo que hace es capturar unas dimensiones, como lo mostramos en la metodología. No llega al nivel de hacer unos análisis sobre sectores, no llega a ese nivel. No es que no se puedan hacer, sino que las formas generales del informe, como está construido por las dimensiones, digamos que permiten calcular estos indicadores. Entonces no tiene, digamos, esa perspectiva. Ok, Jorge, perfecto. Muchísimas gracias. En este momento miremos si hay alguna otra inquietud. Sí, tenemos por aquí otra inquietud y es ¿cuál es el mapeo o zonas donde se hizo esta consulta y cómo influye las periferias en el informe? Pues una muy buena pregunta porque este informe se construye a partir de indicadores objetivos. Son indicadores, quiere decir eso, que son indicadores que vienen de fuentes primarias, fuentes oficiales directamente. Luego este informe no es ni una encuesta, ni trabaja sobre muestreos, ni tiene nada que ver con ello. Es un informe se captura directamente sobre unos indicadores establecidos, que son los que se alcanzan a ver en la presentación. Por lo tanto, la cobertura debe ser una cobertura municipal. Cuando uno hace una referencia a algún indicador y lo muestra en términos del municipio, la lectura es municipal. Entonces, no es que sea sobre territorios específicos o al menos algunos barrios específicos dentro del municipio, no es eso, porque no es, insisto, no es una encuesta, no corresponde a ese tipo de metodologías. Es un indicador objetivo que llega inclusive pues, a diferentes fuentes. Aquí cuando hacemos referencia a algunos indicadores que son propios del municipio, pues se le consultan al municipio, pero hay otros indicadores, por ejemplo, de seguridad que corresponden o a la policía o a la fiscalía o corresponden, por ejemplo, a otras entidades como medicina legal y así sucesivamente. Entonces, cada una de las fuentes que se han estipulado como fuentes autorizadas y válidas para el indicador son las que corresponden para él. Muy bien, Jorge, nos preguntan si en el informe hay información, valga la redundancia, detallada de educación superior en cuanto a acceso, continuidad y calidad. Hay un indicador para no solo la educación superior, sino para todos los niveles desde la perspectiva de cobertura. Está el indicador de cobertura neta, está la cobertura bruta. Esos indicadores están en el informe general. Hay otro indicador en la educación que tiene que ver con la inversión, que lo mostré. Hay otro indicador que tiene de calidad. No hay un indicador de calidad. No mide, este informe no mide calidad educativa. Y yo creo que los indicadores que más se podrían aproximar, deserción sí hay un indicador que alcanza a medir deserción, y esos son los indicadores que podrían ser agrupados dentro de educación. Muy bien, Jorge, más preguntas tenemos por acá. ¿Estos indicadores están enfocados con los planes de desarrollo de cada municipio? No es que estén enfocados en los planes de desarrollo. Esta metodología se construye aparte de un plan de desarrollo. Lo que pasa es que sí sirven para hacerle seguimiento a los planes de desarrollo. Sí sirven estos indicadores inclusive para evaluar la gestión de las políticas públicas. Sí sirven para evaluar las administraciones municipales. Sí, este informe sí está pensado así. La base metodológica, como lo dijimos desde el principio, es la base del informe de calidad de vida que se construye en los programas Cómo Vamos, y todos sabemos que los programas Cómo Vamos tienen ese espíritu, y es
aportar en las lecturas territoriales, hacer evaluaciones a los municipios, hacer evaluaciones a las políticas públicas, contribuir a ellas inclusive. O sea que este informe sí, nosotros lo hemos tomado y por, digamos, por condiciones de tiempo, la hemos conservado, como ustedes vieron la metodología, pero la metodología se va a ampliar, va a tener nuevos componentes y seguramente nuevos indicadores. Jorge, hemos sabido de los problemas de movilidad en Sabaneta por la gran concentración demográfica de los últimos años. ¿Por qué no se vio reflejado en el estudio? ¿Han mejorado? El estudio no mira la conmutación ni laboral, por ejemplo, ni la conmutación propiamente en movilidad. El estudio no alcanza a capturar esos elementos que uno podría ver desde la encuesta de origen-destino. Por esa razón es que no se alcancen a ver. No significa que no estén presentes en los municipios, pero es por la razón, por los indicadores que se tienen. Uno de los elementos donde pensamos fortalecer el informe es justamente en movilidad, es justamente en medio ambiente y es justamente en gestión pública. Son elementos donde empezamos a incorporarle algunos otros indicadores que nos permitan leer los territorios de otra manera. Entonces, es por esa razón que no se alcanzan a ver y no me atrevería a decir que sea pues por una razón diferente. O sea, no tendría otra información para referirme al caso. Bueno, por aquí tenemos una última pregunta y es ¿en qué momento se lograrán tener los datos consolidados de 2020 para tener el panorama completo con las afectaciones por la pandemia? Hemos empezado la construcción del 2020 y en la planeación que tenemos confiamos tenerlo sobre octubre y noviembre de este año. Depende de la manera, de la capacidad de respuesta que tengamos con las diferentes fuentes de información para poderlo construir. Si todo sale como lo tenemos previsto, confiamos sobre finales de octubre o principios de noviembre estar en un evento muy parecido a este, presentando el informe 2020. Muy bien, Jorge. Esas eran entonces las inquietudes que nos han plasmado los asistentes en la mañana de hoy a este encuentro de presentación de este informe socioeconómico y competitivo de la URRASUR. De antemano a usted agradecerle obviamente por esta presentación tan completa de este informe. No sé si de pronto algún comentario adicional para el cierre, Jorge. Más que un comentario, una invitación, y es valoremos los indicadores, valoremos lo que de acá se pueda generar en el sentido de que esto puede permitir la construcción de políticas, discusiones muy interesantes en función de los territorios, y creemos que ese capital, ese activo que tenemos allí de datos es muy importante en ese sentido. Entonces es más una invitación a hacer uso de esto, es un informe público y estamos dispuestos inclusive como Cámara a participar de los espacios que a bien consideren para ampliar los conocimientos y las lecturas de muchos de los indicadores que aquí están. Entonces es más una invitación a eso, que ojalá sea utilizado en la academia, por los gremios, por las demás instituciones y naturalmente que por los equipos de gobierno. Perfecto, Jorge. Muchas gracias a usted, a la Cámara de Comercio, a la doctora Lilian Mesa, a la Junta Directiva siempre por su apoyo, obviamente, en este tipo de procesos que hacen parte de la consolidación de la competitividad y del desarrollo empresarial en el URRASUR. A ustedes, señores empresarios, invitados especiales, muchas gracias por estar con nosotros, por haber asistido a esta socialización de este informe y, desde luego, invitarles para que en más o menos unos 5 minutos puedan descargar el informe que estará disponible en nuestro sitio web, el cual estará allí completo para que ustedes puedan hacer los respectivos análisis. Reiterarles entonces el agradecimiento, invitarlos para que estén muy conectados con nosotros siempre a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Twitter y desde luego en Instagram como Cámara de Comercio URRASUR. Nos pueden seguir y así se darán cuenta de cada una de las actividades que la Cámara tiene para todos ustedes y que permanentemente está publicando para información y obviamente para soporte del sector empresarial de la URRASUR. Muchas gracias por estar con nosotros y será entonces en una próxima en un próximo momento que nos encontremos y nos conectemos de nuevo a través de este medio. Muchas gracias y un feliz día para todos.